El Parlamento ruso aprobó una ley que le otorga poderes al Kremlin para reprimir el periodismo independiente. Tras la decisión, varios medios internacionales anunciaron el cese de su operación en suelo ruso. Twitter y Facebook quedaron completamente bloqueados dentro del territorio ruso. El regulador de comunicaciones de ese país señaló que la restricción se debe a que ambas redes sociales eran portales de difusión de noticias falsas. Y en Ucrania cada vez son más los menores que son víctimas de la guerra. Decenas de niños están ingresando a hospitales y otros se enfrentan al calvario que supone huir de su nación. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos en Rusia. Tras bloquear los servicios de Facebook y Twitter, el Parlamento ruso aprobó una ley que otorga a Moscú poderes más fuertes para reprimir el periodismo independiente. Con la nueva norma, que tiene penas de hasta 15 años de prisión, varios medios internacionales anunciaron el cese de sus labores en suelo ruso. Los detalles con Juan Pablo Lucumí. Destacados medios internacionales dejan de informar en Rusia. Después de bloquear el funcionamiento de las redes sociales Facebook y Twitter, el Parlamento ruso arremetió contra quienes difundan lo que se pueda considerar por las autoridades rusas como información falsa en relación con sus operaciones en Ucrania. Esta norma obligará a soportar un castigo muy grave para aquellos que mintieron e hicieron declaraciones que desacreditan a nuestras Fuerzas Armadas. Quiero que todo el mundo lo entienda. La nueva legislación puede castigar con multas de hasta 15 años de prisión y espera establecer más controles estrictos sobre los contenidos que el público nacional consume sobre la invasión en Ucrania. Medios internacionales como la BBC, La Voz de América, France Radio Liberty, Bloomberg News, Deutsche Welle, CNN y la agencia de noticias EFE ya suspendieron su labor informativa en suelo ruso. Esperamos que nuestro personal que vive y trabaja en Rusia vuelvan al aire en el futuro próximo, pero nos estamos tomando una pausa porque se trata de una legislación completamente nueva y no sabemos en verdad cuál será el nivel o la aplicación de la norma y no queremos descubrirlo a las malas. Esta misma semana, la Unión Europea decidió vetar la difusión de los medios rusos Sputnik y Russia Today en los países del bloque, algo que generó opiniones divididas en los europeos. Según un reporte de Human Rights Watch emitido el año pasado, Rusia ha estado cerrando la libertad de prensa en los últimos años y la organización Reporteros Sin Fronteras dice que los periodistas son tildados de agentes extranjeros y sufren de ambiguas leyes selectivas que los llevan a las cárceles. Previamente conversamos con Wilson Vega, periodista especializado en tecnología y actual editor del portal web abecediario.com, que nos contó qué tanto afecta a la población el bloqueo de redes como Twitter y Facebook. En realidad es un gesto significativo, si bien la presencia e influencia de redes como Facebook no es la misma en Rusia de lo que podría ser en países de este lado del mundo, pero no deja de ser importante por el principio de control del discurso. Es muy claro que para Moscú lo importante es tener control de una narrativa que en sus medios es una sola, en donde no caben voces disidentes, pero que a través de recursos como Facebook o como Twitter, pues se escuchan muchas otras voces disonantes y lo que quiere es tratar de mantener el control. Sin embargo, es la primera vez que nosotros vemos una situación relativamente grande con un gobierno como el ruso, haciendo presión para que las redes, normalmente lo que vemos es que hacen presión para que bajen contenidos. En este caso, está haciendo presión para que mantenga arriba y no oculte contenidos que les son favorables a la visión de Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, es la cara visible de la invasión a Ucrania, pero está rodeado de un círculo interno leal que toma decisiones tras bastidores. En el siguiente informe vemos quiénes tienen el poder de influir en el jefe del Kremlin. Estos 6 hombres, que forman parte del círculo de confianza de Vladimir Putin, son quizás los únicos capaces de influir en el presidente ruso. Una de las personas que habla al oído de Putin es el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, su confidente desde hace muchos años. Este hombre de 66 años carece de experiencia militar, pero se le atribuye la toma de Crimea en 2014 y se le ha relacionado con varios envenenamientos de agentes. Alguien con una verdadera experiencia militar es Valery Gerasimov, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, quien también es leal a Putin. Un sistema en el que Putin es el jefe de la mafia y todo el mundo le teme. Todo el mundo es su súbdito. Nadie quiere tomar una posición independiente. Alguien que lo sabe muy bien es el director de inteligencia exterior de Rusia, Sergei Naryshkin. Es reacio a oponerse a Putin en un intenso intercambio,
Putin lo presionó para saber si apoyaba la decisión de reconocer como estados independientes a 2 regiones separatistas de Ucrania apoyadas por el Kremlin. ¿Apoyas o apoyas? Habla directamente, Sergei. Apoyo la propuesta. Dígalo entonces. Gracias. Puede sentarse. Pero es Nikolai Patrushev, el secretario del Consejo de Seguridad, considerado el hombre con más influencia sobre el presidente ruso. Ha sido descrito como el halcón de halcones. Patrushev está a favor de la guerra y es el menos indicado para frenar a Putin. Arkady Rotenberg podría ser la voz de la razón. El multimillonario es amigo de la infancia de Putin. Ha sido golpeado por las sanciones de Occidente, pero los lazos entre él y el presidente ruso se han debilitado. Ha intentado utilizar la distancia como proyección de poder, pero también crea algunas medidas de salud o incluso de seguridad. Putin es alguien que sabe cómo se producen este tipo de intentos de asesinato. Ha estado involucrado en algunos de ellos. Es por eso que Putin tiene a su lado a Víktor Zolotov, quien dirige la Guardia Nacional de Rusia, una fuerza de 3.000 hombres, cuyo objetivo es proteger a Vladimir Putin a toda costa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó que conversó con el fundador de Tesla y creador del sistema Starlink, Elon Musk. El mandatario anunció que Musk enviará más terminales satelitales de Internet durante la próxima semana que permitirán acceso a su servicio en ciudades donde la infraestructura de comunicaciones ha sido atacada. Entre las víctimas de la guerra en Ucrania están los niños. Su presencia aumenta cada vez más en los hospitales, mientras que otros se enfrentan al calvario del éxodo. Desde los hospitales ucranianos, los médicos dan la voz de alarma. Niños heridos, a veces muertos y a menudo traumatizados, como los de Natalia, refugiados en el metro de Kiev. El soldado dijo: corre rápido, daba mucho miedo. El más pequeño de mis hijos corría y gritaba: más rápido, nos están disparando, no vamos a sobrevivir. Y vinimos aquí. Ahora mi hijo tiene miedo de salir, llora todo el tiempo. Mamá, de noche no. Mi hijo mayor gritó en la noche: mamá, protégete. Muchos de estos niños se ven obligados a abandonar Ucrania en condiciones difíciles, varios días en la carretera y horas de caminata antes de poder llegar a un lugar seguro. En el camino, los equipos de UNICEF intentan brindar lo necesario a las familias que se dirigen al exilio. Lo primero es el tratamiento de los traumas de los niños. Es imprescindible hacerlo inmediatamente. Tenemos psicólogos que están acostumbrados a este tipo de situaciones y que crean condiciones de protección. Hay zonas de juego para los niños y también hay distribuciones de agua y comida y pañales, porque los pañales son necesarios. Imagínense 3 días de viaje en coche sin pañales y con bebés. Se necesitan toallitas. Y cuantos más niños tengamos en la carretera, más tendremos que cuidar este aspecto tan importante. Rumanía, Moldavia, Polonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa son países donde estas jóvenes víctimas de la guerra intentan encontrar refugio. Se calcula que más de la mitad del 1,5 millones de ucranianos en el exilio serían niños. UNICEF hizo un llamado a las donaciones el jueves de 400 millones de euros. Cambiamos de tema y finalizamos en México, donde se registraron violentos enfrentamientos entre hinchadas de los equipos de fútbol de Querétaro y Atlas. Protección Civil reportó una veintena de heridos y hasta el momento se desconoce la cifra de fallecidos. Los aficionados invadieron la cancha del estadio La Corregidora en Querétaro, donde la batalla campal se extendió hasta las graderías y las afueras del campo deportivo. El partido tuvo que ser suspendido y los jugadores se vieron forzados a refugiarse en los vestuarios. Atlas Fútbol Club lamenta y reprueba los eventos suscitados en el estadio La Corregidora. El fútbol debe ser un aliado para promover valores y diversión para toda la familia. Solicitamos a las autoridades pertinentes, a la Liga BBVA, MX y a la FMF investigar a fondo y llegar hasta las últimas consecuencias, determinando responsabilidades a quienes resulten involucrados y se aplique toda la fuerza de la ley. Es todo por el momento. Los invitamos a visitar nuestra página web france24.com para ampliar todas las noticias y repetir este y otros programas. Continúen con nosotros, que hay más en France 24.